están amigos de YouTube, ingenieras e ingenieros en formación? Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy les saludo con mucho gusto. En esta ocasión hablaremos sobre potencia, de manera particular potencia en circuitos eléctricos. Revisaremos la relación que guarda este importante parámetro eléctrico con otras variables como lo son el voltaje, la corriente y la resistencia. Además, realizaremos una serie de ejercicios que nos permitirá comprender de mejor manera la relación que guardan estas variables eléctricas entre sí. Finalmente, haremos un ejercicio breve en Proteus donde observaremos qué es lo que pasa con una potencia eléctrica cuando nosotros mantenemos constante el voltaje y comenzamos a hacer que aumente la resistencia eléctrica de un circuito. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si el contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes compartiéndolo con tus contactos, regalándonos un like y retroalimentándonos con algún comentario sobre el trabajo. Todo ello es de gran valor para nosotros y nos permite continuar generando contenido por esta plataforma y mejorarlo día con día. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, comencemos. Lo que hemos estado revisando de la ley de Ohm y los circuitos en serie y paralelo y cómo se conectan estas resistencias equivalentes, de alguna u otra forma, con lo que hemos estado trabajando es con la relación que guardan las corrientes y los voltajes dentro de un circuito. Entonces, de este círculo, de estas fórmulas que estamos observando ahora, pues en realidad de alguna forma hemos mencionado o revisado lo que tiene que ver con la relación entre la tensión, voltajes, corrientes y resistencias eléctricas. Adicional a ello, falta revisar lo que tiene que ver con ahora el trabajo que se está desarrollando dentro de un circuito eléctrico. Y en ese sentido, pues comenzamos a trabajar con potencias. Las potencias eléctricas o en general la potencia que desarrolla algún equipo o algún dispositivo tiene que ver con el trabajo que está desarrollando en un momento determinado. En el caso de los circuitos eléctricos, mencionábamos que estos circuitos van a estar pues desarrollando un trabajo en función de el consumo de energía eléctrica que estén teniendo. Además, las máquinas eléctricas, pues dependiendo de cómo se encuentren conformadas, van a tener un trabajo que se va a ver reflejado de manera directa en algún consumo o, mejor dicho, ese consumo eléctrico que desarrollen alguna máquina o alguna instalación. Una parte va a verse reflejada de manera directa en trabajo que se desarrolle al final o a la salida de la máquina o de la instalación, pero también en el proceso de conversión de energía o de uso de equipos o dispositivos, vamos a tener un proceso de pérdida de energía. Esta pérdida normalmente pues va a ser debida, entre otras cosas, al efecto Joule. Este efecto Joule va a ser una potencia eléctrica que vamos a estar disipando en forma de calor. Y todas estas potencias, en el caso de los circuitos eléctricos, las hacemos referencia con unidades de watts en el sistema internacional. Entonces, como podemos ver, en el caso de circuitos eléctricos necesitamos conocer la corriente, la resistencia y o el voltaje de estos tres parámetros en un elemento de un circuito eléctrico. Con dos de estos parámetros que conozcamos, ya sea el voltaje y la corriente o la corriente y la resistencia o el voltaje y la resistencia, dados dos de estos tres parámetros, nosotros podemos determinar cuál es la potencia eléctrica que está consumiendo o que está entregando un elemento dentro de nuestros circuitos eléctricos, y en general aplica para cualquier máquina o instalación eléctrica. Entonces, lo que es importante destacar aquí es que todos los equipos, independientemente de si son activos o si son pasivos, van a entregar una energía eléctrica a nuestro circuito en el dado caso que sean activos, o van a consumir una energía eléctrica de nuestro circuito.
Todas estas energías que se están entregando y que se están consumiendo no se pueden perder en el camino. Es decir, lo que nosotros estamos entregando al circuito, algún elemento tiene que estarlo consumiendo. Entonces, así como veíamos en videos anteriores sobre la manera en la que se distribuyen las corrientes y los voltajes dentro de un circuito aplicando las leyes de Kirchhoff, en las leyes de Kirchhoff mencionábamos que dentro de una malla no podemos tener pérdidas de voltaje. El voltaje que se entrega en una malla debe de ser consumida por todos los elementos pasivos que tengamos en esa malla. Y de igual forma, las corrientes que estén fluyendo en un circuito a través de un nodo, no podemos tener pérdidas. Todas las corrientes que ingresen a un nodo dentro de un circuito deben de ser igual a la suma de todas las corrientes que salgan de ese mismo nodo. De esta forma garantizamos precisamente la conservación de la energía. De la misma manera, ahora cuando hacemos referencia a la potencia eléctrica de un circuito, debe de ocurrir lo mismo. Debemos de tener este principio de conservación de energía. Y la energía que estemos entregando a nuestros circuitos es la que debe de ser consumida por todos y cada uno de los elementos que tengamos en nuestro circuito eléctrico. Entonces, esta potencia eléctrica, como les comentaba, la expresamos en watts y tiene que ver con el trabajo que está desarrollando algún equipo o algún dispositivo. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, tenemos una fuente de voltaje que está suministrando energía a un par de focos. Un foco consume una potencia de 100 watts, perdón, y otro foco consume una potencia de 60 watts. De estos dos dispositivos, el que consume una mayor energía es el que va a desarrollar un mayor trabajo. El trabajo que está desarrollando estos focos se ve reflejado de manera directa en el calor que está disipando el foco, así como también en la intensidad de luz que están emitiendo estos focos. Por lo tanto, el foco de 100 watts va a emitir una mayor intensidad lumínica si lo comparamos con el foco de 60 watts. ¿Por qué? Porque el de 100 watts está consumiendo mayor energía y se va a ver convertida en un mayor flujo luminoso y también en un mayor flujo de calor. El calor que se esté disipando por el efecto Joule. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en estos dos dispositivos, parte de la energía que se está consumiendo de estos 100 watts se va a convertir en radiación visible. La luz que nosotros estamos percibiendo cuando el foco está encendido. Pero también parte de esta energía se va a disipar en forma de calor. Entonces, de esos 100 watts, solo un porcentaje determinado se va a convertir en una radiación visible que nosotros vamos a alcanzar a percibir. Y el resto también se convierte en una radiación electromagnética, pero cae en el espectro del infrarrojo. Y es una radiación que se va a estar disipando en forma de calor. Al final del día, ambas radiaciones son radiaciones electromagnéticas, solo que una va a caer en el espectro visible y es lo que vamos a alcanzar a percibir como el nivel de intensidad del foco, y otra radiación va a caer en el espectro infrarrojo. Es un espectro que no alcanzamos a percibir con nuestro ojo, pero es una radiación que percibimos en forma de calor. Entonces, de esos 100 watts o los 60 watts, una parte se va a convertir en radiación visible y otra parte se va a convertir en calor que se va a estar disipando. Entonces, de estos circuitos, como les comentaba, para hacer el análisis de ellos necesitamos conocer 2 de 3 parámetros posibles y empezar a hacer el análisis de el circuito con la información que dispongamos. Por ejemplo, en este circuito, si conocemos el voltaje que se le está aplicando al foco y la potencia que está disipando, podríamos conocer cuál es la corriente que circularía a través de un foco. En ese sentido, por ejemplo, si tomamos en cuenta esta expresión que tenemos aquí y analizamos este caso del foco de 100 watts, la potencia de ese dispositivo va a ser igual a 100 watts. Y ese foco que tiene una potencia de 100 watts
si nosotros lo energizamos con un voltaje de corriente alterna con un valor eficaz o efectivo, o RMS, que es para efectos lo mismo, con un voltaje eficaz, por ejemplo, el que tenemos aquí en México de 110 o 120 volts de corriente alterna, en un valor eficaz, efectivo RMS, que es el que realmente desarrolla un trabajo. Si nosotros queremos calcular cuál es la corriente que va a estar consumiendo ese foco, pues en ese caso, la corriente, si nosotros aplicamos la fórmula que tenemos aquí, necesitamos despejar la corriente. Entonces, la corriente va a ser igual a la potencia que está consumiendo el foco dividido entre el voltaje que está siendo suministrado al foco. Ese foco de 100 watts, cuando lo alimentamos a 110 volts, a través del foco está circulando una corriente de 0.9 amperios. Si analizamos el segundo caso, este sería el foco 1, el foco 2, tendríamos nuevamente lo mismo. Lo que está cambiando ahora es la potencia de nuestro foco. En lugar de tener una potencia de 100 watts, tenemos una potencia de 60 watts. Si tenemos el mismo voltaje, la corriente que va a estar circulando ahora a través de este foco van a ser 0.5 amperes. Como nosotros estábamos revisando, si analizamos este circuito, ya sabemos que a través del foco 1 está circulando 0.9 amperes. A través del foco 2 está circulando 0.5 amperes. Como habíamos mencionado, aquí por ejemplo tenemos un nodo que está conectando a la batería, la fuente de alimentación, con el foco 1 y el foco 2. Entonces en este nodo está ingresando la corriente total de nuestro circuito y tiene que derivarse en el foco 1 y en una segunda corriente que es del foco 2. Nosotros ya conocemos los valores de esas corrientes, que sería la corriente de 0.9 amperes y de 0.5. Por lo tanto, nuestra corriente total, que es la corriente que estaría suministrando nuestra fuente o nuestra instalación eléctrica en este caso, en el nodo que tenemos aquí, está ingresando una corriente que está suministrando nuestra fuente de voltaje y se está repartiendo en estos dos cargas o en estos dos focos. Entonces la corriente que ingresa debe de ser igual a la suma de todas las corrientes que están saliendo del nodo. ¿Cuáles son las corrientes que salen del nodo? Pues la corriente que va al foco de 100 watts y la corriente que va al foco de 60 watts. Por lo tanto, la corriente total de nuestro circuito va a ser igual a los 0.9 amperes más los 0.5 amperes. En ese sentido, la corriente total que está suministrando esta fuente de voltaje de 110 volts es una cantidad, es un amperaje de 1.5 amperios. Como les comentaba, estas potencias en el circuito también debemos aplicar el principio de conservación de la energía. En este circuito, por ejemplo, ¿quiénes están consumiendo la energía eléctrica? Los focos. ¿Cuál es la potencia que están consumiendo? Pues el foco 1 está consumiendo una potencia de 100 watts, el foco 2 está consumiendo una potencia de 60 watts. ¿Ok? Nuestra fuente, que sería el elemento activo, el elemento que está suministrando energía eléctrica a nuestro circuito, tiene un voltaje igual a 110 volts de corriente alterna, era lo que estábamos mencionando hace un momento. Y ahora de este elemento que sería la fuente que nos está suministrando la energía a nuestro circuito, conocemos dos parámetros. El parámetro que conocemos es la corriente total que está suministrando a nuestro circuito y el voltaje total el voltaje con el que se está aplicando esa corriente. Por lo tanto, si volvemos a utilizar esta misma fórmula, pero ahora analizamos nuestra fuente de voltaje, de nuestra fuente de voltaje, como conocemos cuál es su voltaje y conocemos cuál es su corriente, aplicando esta fórmula podemos conocer cuál sería la potencia que ahora la fuente estaría entregando a la instalación eléctrica. Esa potencia va a ser igual a el producto del voltaje por la corriente.
Entonces, el voltaje que tenemos en la fuente son 110 volts de corriente alterna. Lo multiplicamos por la corriente. La corriente tiene una magnitud de 1.5 amperes. Es la corriente total que está entregando esa fuente. Si hacemos ese producto, tenemos una potencia de 160. Las unidades de la potencia son watts. Y como podemos ver, la potencia que está entregando esta fuente es igual a la suma de las potencias que nosotros conectamos. Conectamos una carga de 110 watts y el otro foco está consumiendo una potencia de 60 watts. La suma de estas dos potencias, lo que consume el foco 1 con lo que consume el foco 2, es igual a la potencia que está suministrando nuestra fuente o nuestra instalación eléctrica. En ese sentido, verificamos de esta manera que se está conservando precisamente la energía. La energía que se entrega a nuestro circuito es una potencia de 160 watts y esa potencia que se entregó al circuito, una parte la consumió el primer foco y el restante la consumió el foco 2. Abramos un circuito en Proteus ahora y llamémosle ejercicio potencia eléctrica. Dejamos todo por default y empezamos a construir un circuito bastante sencillo. Para este circuito solo vamos a emplear, hacemos clic en la P de PIC, vamos a emplear una resistencia, escribimos res, seleccionamos un resistor genérico, hacemos doble clic para que se agregue a nuestro espacio de trabajo. Vamos a necesitar una fuente, escribimos source. Aquí está, vSource. Utilicemos una fuente de voltaje de corriente directa. Podemos analizar con corriente directa o con corriente alterna. La única diferencia es que con corriente directa pues vamos a utilizar el valor promedio de la señal y con corriente alterna vamos a utilizar el valor RMS, eficaz o efectivo, que es el que medimos por medio de un multímetro. En el multímetro o voltímetro, de manera directa, el valor que nos despliega en el equipo de medición es el valor RMS, eficaz o efectivo de la señal. Entonces, coloquemos una fuente de corriente directa, nuestra resistencia, y empecemos a construir un primer circuito. Este circuito, coloquemos nuestra fuente de voltaje aquí, una resistencia de este lado, conectemos nuestra fuente, agreguemos un amperímetro. Ese amperímetro se encuentra aquí en instrumentos, elegimos un amperímetro de corriente directa porque la fuente es de DC, y el amperímetro, recuerden que debemos de conectarlo en serie con la carga por donde queremos medir la corriente eléctrica. Entonces, de este amperímetro, la corriente que salga por la fuente va a circular a través de la resistencia R1 y a través del amperímetro. Aquí tenemos solo una única resistencia y una sola fuente de voltaje. Entonces, el voltaje que suministre esta fuente va a ser el mismo voltaje que esté consumiendo esta resistencia. Hacemos doble clic en la fuente y ponemos un voltaje de 12 volts de corriente directa. Y en el caso de la resistencia, colocamos una resistencia de 1 kilo ohm. Este mismo circuito lo copiamos y lo pegamos por acá. Lo seleccionamos, copiamos el bloque, lo pegamos de este lado y lo volvemos a pegar acá. Y lo que hacemos con estos circuitos es de que vamos a variar las resistencias eléctricas. Por ejemplo, aquí
la cambiamos por un valor superior, que podría ser un valor de 2.2 kilo ohms. Y de este otro lado colocamos una resistencia de 4.7 kilos. Antes de simular el circuito, analicemos cada uno de ellos con las ecuaciones que habíamos estado comentando. Entonces, si regresamos a estas ecuaciones de ese circuito, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos el valor de la resistencia y el valor del voltaje que se le está aplicando a nuestra carga. Aquí el voltaje que se está entregando son 12 volts y solo los va a estar consumiendo esta resistencia única que tenemos en el circuito. El amperímetro tiene una resistencia que tiende a 0 y por lo tanto no tendría una caída de voltaje, o la caída de voltaje sería mínima. En la simulación se desprecia. Entonces, la resistencia de 1 kilo ohm está observando los 12 volts de corriente directa. Si regresamos a Excel y creamos una nueva hoja, voy a hacer una tabla en donde colocaré el valor de la resistencia expresada en ohms y la resistencia 1 tiene un valor de 1 kilo ohm o 1000 ohms. La resistencia 2 tiene un valor de 2.2 kilo ohms o 2200. La resistencia 3 tiene un valor de 4.7 kilos o 4700 ohms. El voltaje que le estamos aplicando a cada una de estas resistencias se encuentra expresado en voltios. Todas ellas están observando un voltaje de 12 volts de corriente directa. Ahora, la corriente que estaría circulando a través de cada uno de estos circuitos, expresada en amperes, va a ser igual a, si regresamos a las fórmulas, la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Entonces, la corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. Y finalmente la potencia va a ser igual a el producto del voltaje por la corriente o la corriente al cuadrado por la resistencia, cualquiera de los dos. Voy a multiplicar la corriente por el voltaje. Y esta potencia está expresada en watts porque todas las unidades que hemos estado utilizando son unidades fundamentales. La resistencia está en ohms, el voltaje en voltios y la corriente en amperes. Por lo tanto, la potencia se va a encontrar en watts. Si nosotros simulamos nuestro circuito, hago zoom. Como las corrientes son muy pequeñas, estos serían 144 miliamperes, estos serían 65 miliamperes y estos serían 3 miliamperes. Cambiamos la escala de los amperímetros. De amperes cambiamos a miliamperes. De amperes cambiamos a miliamperes. Y está, y este ya está, miliamperes. Simulamos. Y la corriente que tenemos en el primero son 12 miliamperes, que es lo que tenemos aquí. Estaba viendo esto de acá. Aquí en el primero tenemos 12 miliamperes, 5 miliamperes y 2.5 miliamperes. 12 miliamperes, 5.45 miliamperes y 2.55 miliamperes. Aquí la potencia no la estamos midiendo de manera directa, pero sí la estamos calculando de forma indirecta. Una vez que conocemos el voltaje y la corriente o la resistencia, la corriente o la resistencia y el voltaje, podemos calcular la potencia.
¿Qué es lo que pasa aquí? Observen con las potencias. ¿Qué es lo que pasa con la potencia en este circuito? A medida que nosotros, por ejemplo, aumentamos la resistencia. ¿Qué es lo que pasó con la potencia mientras aumentamos la resistencia? La potencia disminuyó. ¿Por qué? Porque está circulando una menor corriente, dado que nosotros aumentamos la resistencia eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, al final del día, la potencia va a ser o se va a ver reflejada debido a la relación que tengamos entre corriente, voltaje y resistencia. En este caso, como estamos manteniendo constante el voltaje, pero aumentamos la resistencia, ¿qué es lo que va a pasar con la potencia resultante? Pues va a empezar a disminuir. A menos de que nosotros comencemos a aumentar el voltaje, por ejemplo, en lugar de 12 aumentemos a 24, ¿qué es lo que pasaría con las potencias? Comenzarían a aumentar. ¿Por qué? Las resistencias son las mismas, estamos aumentando el voltaje, la corriente aumenta. Como aumentó el voltaje y la corriente, la potencia debe de aumentar. De esta manera hemos llegado al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de los comentarios y conocer tu opinión acerca de este contenido que generamos en la plataforma. Todo ello nos ayuda a enriquecer el contenido que compartimos. Además, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Mi nombre es Ricardo Luna y te veo por acá en un siguiente video. Nos vemos pronto. Bye.